markets. Dow tumbled more than 500 points after two. Leading up to the world's worst economic crisis since the 1930s. Difficult day when it's not going to get better. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. As subprime borrowers began to default, houses prices started to fall. La fecha ya es histórica. Se hablará del 21 de enero como el día del crash de 2008 en las bolsas europeas. Frankfurt, París, Londres y por supuesto Madrid. El presidente Zapatero acudió negando la crisis. Nunca el IBEX 35 había tenido pérdidas semejantes. Se agudiza cada vez más en España y muchas familias se encuentran atrapadas en un círculo vicioso. ¿Te han estafado? Que dejé un dinero en un depósito en Baní. ¿Cuál va a ser su duración? Ciudad Valdeluz se ha convertido en uno de los iconos de la burbuja inmobiliaria en España. Protesters wanted to dismantle a system that only benefiting the rich. Lucha por la justicia política y económica. És veritat que va haver-hi un consens constitucional que va durar poc temps però que va resultar molt eficaç, no? I afortunadament que va ser així, perquè si no, no hi hagués hagut Constitució, no? Però també, diguem-ho tot, des de ben començament, doncs, el consens es va esquerdar, es va trencar en molts aspectes, ¿no? Lo que pasa es que el consenso solo dura hasta el año 80, o sea que son apenas del 75 al 80, 5 años donde el consenso, es decir, la búsqueda del interés general, prima sobre los intereses particulares de los diferentes actores políticos. Pero eso se rompe cuando Suárez empieza a parecer difícil de vencer electoralmente. Y es cuando el sectarismo le puede al consenso. Termina la etapa del consenso y empieza la etapa de la crispación. Alguien puede pensar que las campañas electorales, los enfrentamientos, los debates entre PP y PSOE, y me pongo en los años 90 ya, eran más dulces, más suaves que ahora. Yo creo que no. Váyase, señor González. Usted no me puede dar ningún ejemplo de responsabilidad política en lo que usted hace. Quizá en los años 90 España estaba igualmente polarizada, ¿no? La pugna entre el Partido Popular y el PSOE de Felipe González era casi tan cruenta, agresiva como la que tenemos ahora. Lo que ha cambiado creo que es la naturaleza de esa polarización. Ya no es simplemente un partidismo que puede ser cansino, pero que es más o menos legítimo, sino una visión realmente basada en el antagonismo entre dos partes de la sociedad. Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. El pacto Maragall-Zapatero es el que hace que se inicie una época muy distinta en donde se intenta prescindir de la opinión del contrario, los pactos del Tinell. Dices, pero ¿a quién se le puede ocurrir que en Cataluña, a pesar de que el Partido Popular pues, tenía una presencia muy reducida, no podía condicionar la vida política catalana, pero ojo, gobernaba en España? Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir decir, vamos a pactar para Cataluña algo en donde excluimos al partido que gobierna en España y que si no gobierna es la alternativa de gobierno? Aznar, molt abans del 2008, crea les condicions de la polarització. Utilitza l'existència de la lluita armada o del terrorisme, com es vulgui dir, per trobar un enemic intern. Primer ho troba aquí i després ho troba amb el sobiranisme català. El factor específico nuestro de España es la cuestión nacionalista. Es lo que nos diferencia de otros países europeos. Ese impasse, ese salto de la etapa final de Aznar y la primera legislatura de Zapatero, hay un cambio de cultura política en España y del debate. Y ahí se va a la polarización. El año 2011 es un año muy interesante porque, primero, tenemos el surgimiento del movimiento 15M, que es el movimiento que un poco inspira el viraje más hacia la izquierda del bloque progresista en España, no solamente el surgimiento de Podemos, sino también el movimiento del propio Partido Socialista hacia la izquierda. Pero el 11
hay una gran mayoría absoluta del Partido Popular, del Partido Conservador en España, y por tanto tenemos que están las espadas en alto entre un movimiento progresista de izquierdas que está configurándose y que va a tener mucha importancia en la siguiente década, y un movimiento conservador del Partido Popular que gana las elecciones con solvencia. Pero al mismo tiempo pasan más cosas en el 11. En el 11 muchas veces no se relaciona con la polarización, pero en el 11 lo que tenemos en España es también el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de la banda terrorista ETA. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Que lo que hace es que pone un punto y aparte de unos años que habían sido muy duros desde el punto de vista de la sociedad española, pero que habían generado mucho consenso político en torno a qué debía quedar fuera de la confrontación política. Ya no se va a buscar la centralidad, se va a orillar al contrario. Y esto lo han hecho todos. Lo han hecho, por una parte, los gobiernos del Partido Popular, como lo han hecho los gobiernos del Partido Socialista. Cuando a veces oyes a los políticos que dicen, bueno, es que está ahí sentado y no suelta el poder, es que el partido político, su fin último es la toma del poder. Por eso compiten en unas elecciones y dejarlo tampoco es fácil. Las elecciones suelen ser momentos duros, con mensajes duros. Creo que ahora mismo se nos está pidiendo mucho elegir y se nos pide elegir desde el cabreo. Y creo que esto nos lleva a una gran, ¿cómo decirlo también?, desafección en la política. De hecho, cada vez la gente, cuando vota, vota menos. Cuando vota enfadada. Yo te voto a ti porque quiero joder al otro, no porque te quiera votar a ti. Y hemos llegado pues, a ese punto.